Lele, 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 Lele. Vamos, Lele. Nosotros los cuatro hijos, los cuatro hermanos, tuvimos una infancia muy feliz. Porque éramos los hijos del director de la escuela. Ah, O sea, prácticamente éramos los principitos. unos malcriados de Colonia. Pero lo que nosotros decíamos era ley, era lo que decía el hijo del director. Che, mamá, ¿y vos eras una estudiante muy buena? Más o menos. Mira, nosotros así era. Un fin de semana el Rulo y yo íbamos a la casa de los tíos. Con toda la mudanza, preparábamos iban con un bolsito. Muñeca, una ollita, una pavita, todo. Todos los cachivaches. Al otro fin de semana venía la Lele a mi casa. Ah, se alternaba. Sí. Pero nosotros... La Lele también llevaba la troya, Ay, muñeca. la Lele llevaba así las cosas, ¿Y cantidad. qué cosas llevaba? Muñecas, telas, para hacerle ropa a las muñecas. Esa había sido, mamá, una debilidad de pequeña, entonces, Y esa, que de la ropa de muñeca. Cállate que íbamos a hacer compras, ¿te acordás que le comprábamos tela? Y bueno, pero la que dirigía toda la organización femenina y masculina era la Lele. Ah, Porque ya. Mamá ella era era la el capanga ahí. Sí, ella era la Ya tenía donde mando. Che, pero las muñecas que ustedes tenían, ¿eran esas muñecas de loza, Miriam? Sí. ¿Y tenían más de una? Sí, yo tenía una negra que a mí me mandaba la tía Chichita. La tía Chichita, sí. claro. ¿Y vos, Lele? Y a la Lele, la Marilú esa que tenían ustedes. ¿Qué sería? Esa le compró el tío, me parece. ¿El abuelo era hombre de juguetes? Sí, él enseñaba jugando. No, en serio te digo, matemática. A nosotros nos enseñaba jugando. En varias oportunidades yo fui de vacaciones a visitar Picada López, Gobernador López, Mojón Grande y Alem, por ahí, ¿no? Esa era una zona muy polifacética. Era una zona de colonos rusos, eslavos, alemanes, brasileños, porque es yendo ya para el río Uruguay. Yo me llamo Dora Galaudovin, fui vecina de la familia Perier, nací en la chacra que está al lado, que ahora es de mi hermano, y viví toda mi vida ahí, y los conocí ya, yo era pequeña, pero ya grandes cuando venían, porque ellos se fueron a Córdoba, creo, y de cuando venían a pasear o venían a la casa a pasar unos días, ahí yo estaba con ellos. Lo que sí sé, porque contaba mi madre y mi padre, que cuando yo era pequeña, el señor Perier
me llevaba, me alzaba en su regazo y me cantaba do, 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 Dorita es mi muñeca, re, 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 regalo de mamita. Ahora vos. Yo me llamo Catalina Emilianovich. Yo conocí a la familia Perier ya a los 8 años y fui a la escuela del señor Perier y era compañera de Pocha. La hermana de Lele mayor. Lele es la más chiquita y ella no iba a la escuela todavía. Y en la casa de Lele, ¿quién vive ahora? Vive Pedro Dobin, que es mi hermano. Sí. Mi papá le compró la chacra y le cedió a mi hermano, la limpiaron porque como ellos estaban en Córdoba, viajaban, ya estaba bastante abandonada y deteriorada la casa, entonces la modificaron, la arreglaron un poco. Después que mi hermano se casó, desde que se casó, vive en esa casa. Pero entrando adentro y hay así un lugar para tomar mate, dígale. Hay unas escaleras hasta abajo. Esa todavía existe del señor Perier. Está casi igual. Bueno, mi nombre es Pedro Dobin, estoy en la casa que era de Florentino Perier. No, la casa es lo mismo, solo se cambió parte del piso, los patios, y se dividió la cocina, que era más chica, se arrancó una pared, rompió una pared, se hizo una cocina comedor. ¿Y a los papás de Lele los conociste? ¿A Florentino Perier? Sí, claro, sí fue maestro mío, en la escuela acá que estaba, la escuela estaba ahí, está el muro nomás, ahora están los árboles plantados. Claro que conocí al papá y a la mamá, pero si hiciéramos vecinos. Ellos siempre vivían en casa, ella, la doña, mira, ya me olvidé, Marga. Y él también, éramos gente muy, ¿cómo decirle? Muy buena, con nosotros, con mi papá, eran como vecinos, tienen que ser buenos. Y los hijos también, todos, yo conocí a todos. Después cuando ellos se fueron, ya vi cuando vinieron a la escuela, acá cuando se inauguró se puso la placa de él que se sacó de allá, se puso en la pared, está en la escuela. Ahí cuando vino la Lele. Yo me acuerdo ya cuando ella vino a la escuela, que era un homenaje, no sé a quién, ya vine con mi marido ahí. Y estaba Coco con una señora morocha que no era la primera esposa. Y yo me acerqué a Lele, que estaba en silla de ruedas, y dije, ¿me conoces? Yo soy Catalina. Ella me dijo que sí. Y dijo, ¿y te acordás de Loncha? Porque ella era la criada de ellos. Y me dijo que sí. Y mucho no hablé porque si ella no me hablaba. Los momentos que vivimos con mucha intensidad, como es Lele, es decir, todo lo que hace lo hace con pasión, con vigor, con convencimiento, con ganas, y no cesa hasta no obtener eso, ¿no? Esa es para mí una de las características de Lele, y con la cual trabajamos mucho en el Instituto Posadas. Estando ahí Lele, todas las cosas que se nos ocurrían, ¿no?, las llevamos a cabo. Con ella también hicimos las famosas clases, los talleres optativos, que hasta ahora no se reprodujo nunca en ningún colegio, pero eran geniales, que consistían en que trabajamos eligiendo qué talleres hacer para que los chicos
puedan alternar con esos talleres todas las materias además académicas, ¿no es cierto?, del currículum y además talleres, ¿no? Entonces elegimos 4 talleres, un taller de fotografía, un taller de teatro, un taller de literatura y uno de física y química que englobaba saber solucionar determinadas cosas, cómo arreglar una plancha, o sea, la aplicación de los conocimientos que los chicos tenían en el aula en ese taller. Y la cosa genial era que no interesaba la edad, no interesaba el curso, no interesaba nada, sino que el chico se inscribía en esos talleres, ¿no es cierto?, de acuerdo a su interés, ¿entendés? Entonces para ellos era genial, porque se encontraban con los de quinto, se encontraban con los de cuarto, el chico de primer año, era genial. Habíamos armado prácticamente una revolución. ¿Por qué te digo una revolución? Porque el rol del profesor lo desmistificamos totalmente, ¿me entendés? O sea, se desfiguraba el famoso rol del profesor, esa relación asimétrica, ¿me entendés? Y algunos profesores no lo pudieron tolerar eso, no lo pudieron tolerar esa relación. Bueno, y ahí tuvimos una relación muy linda, una relación de mucho afecto, de mucho respeto, de mucho cariño mutuo. Bueno, tal es así que esto es una cosa personal mía, pero que yo la reivindico como quien más, porque por su valentía y jugarse como se hizo. En el año 76 me echan a mí, porque yo estaba en Cetera, militaba en Cetera, entonces me echan a mí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los piragüeos, los canas de acá, los del servicio, iban a la escuela, o a hacer su trabajito. Preguntaban quién era yo, qué hacía, cómo... Y eso atemorizaba a los colegas, no era fácil eso, ¿me entendés? En él sí. A esta señora la llevaron, la citaron en gendarmería. ¿Te acordás? Sí. Y a preguntarle, ¿qué hacía Fulvia? ¿Qué decía Fulvia? ¿Hablaba del Partido Comunista? ¿Qué decía? Y de ninguna manera esta señora me... Pero no vaya a creer que ella me lo vino a comunicar. Yo me enteré de eso. ¿Me entendés? Después me enteré de eso. ¿Entendés? Pero con la valentía que hacía. Eran tiempos difíciles. Claro. Todo el mundo no quería saber nada. Lavándose las manos. No querían saber nada, pero ni nombrarme a mí, ¿no? Porque... Sí, ni nombrarme. Y bueno, y después de eso se desintegra ese ese grupo se desintegra, ¿me entendés? Porque ya no había más el espíritu siempre, Lele renuncia, se va Luisa, se va Graciela de Haro. El Instituto Posada, en relación a su número de alumnos, era el colegio que había dado más profesionales a la ciudad de Posada. Yo creo que mirando hoy a la distancia, en realidad uno tiene que asociar a Lele a las raíces de la historia, digamos, a esa historia profunda, digamos, cimentada en fuentes, cimentada en datos, que había que buscar y construir, si no era como un árbol sin raíces, digamos. Ahora, su consagración a la historia era pero tan fuerte, que recuerdo que una vez nos encontramos en Buenos Aires y ella cumplía años en el momento este. Yo venía de Posadas y nos encontramos. Entonces me dice, ay, no sabés el regalo que me hizo la historia. ¿Qué regalo te hizo la historia? Estaba trabajando con los documentos en Catastro y encontré, ¿qué te parece que encontré? El mapa de Fuillán.
pero estaba tan emocionada con ese encuentro que después otros incluyeron en trabajos que nunca mencionaron su nombre, que fue la que realmente con esa prolijidad con la que trabajaba lo había encontrado, ¿no? Pero los temas que Lele elegía, ¿viste? Ella misma una vez cuando fuimos a la jornada de Geohistoria me dijo, mira, la verdad es que yo no sé quién entenderá este trabajo que hizo. Era un trabajo filosófico sobre lo regional. Mirá, bueno, yo siempre pisé viste que... En la tierra. Yo pisé en la tierra, viste, pero Lele era de alto vuelo. Lele era de alto vuelo, viste. Era de alto vuelo. Pero ¿cómo se dice? Juro que yo no sé cómo ella se fue a historia. Porque Hoy no se fue a filosofía. Porque ella le gustaba mucho. Pero Lele era muy yo me reí, pero Lele era muy profunda en los temas sobre los cuales investigaba, sobre los cuales aportaba en la jornada de Geohistoria. Ese debe estar publicado en la folia histórica, ella debe tener porque compraba, yo no compraba, ¿viste? Pero ella sí, vos sí compraba. Tiene espíritu además de archivera. Sí, ese trabajo sobre la región y lo regional era muy profundo y de alto vuelo, te puedo asegurar. Pero Lele cuando salió me dijo, mira, la verdad es que no sé si me entendieron. Y yo dije, mira, si vos entendiste, Lele, yo leí, viste, si vos entendiste, Lele, y bueno, si no te entendí, nadie me hizo ninguna pregunta. Se anticipó mucho al pensamiento de algunas épocas y tuvo una gran incomprensión respecto a la magnitud, a la forma en que sus categorías podían iluminar. Y me refiero concretamente a la idea de región, por ejemplo. Entonces, toda la región que conformaban las misiones jesuíticas, integradas con Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, eso le parecía, porque a ella lo que le interesaba particularmente era lo regional. Cuando Lele empieza a discutir el concepto de región, no siempre encontró eco en los lugares donde discutía, digamos. Es más aún, muchas veces eran cuestionados sus conceptos, que uno después los recuperó 10 o 15 años después, digamos, para entender la idea de región. Y cuando hablo de la idea de región, hablo de la idea de región histórica, digamos, ¿no? Una región donde los estados nacionales después inventan otro tipo de fronteras, ¿no? Lo que definitivamente quedó como en el espíritu de Lele Perrier, esa cosmovisión que había en el interior misionero, que es pluricultural, digamos, ¿no? Lo regional, lo que estábamos nosotros perfilándonos como misioneros genuinos, de raíz guaranítica, la influencia de la frontera Paraguay y Brasil, la influencia de Corrientes, que era una provincia mucho más sólida en todos los aspectos, y la fuerte presión cultural también de las corrientes migratorias. Creo que eso es un combo que influyó mucho en la conformación intelectual de Lele. Ella hace siempre hincapié en que esta es una zona de tránsitos, de aportes, de integración, de transversalidad, y trata de rescatar eso, un poco con la imagen de los ríos, del fluir de los ríos y del fluir de la cultura. No la ve como una cosa estática, considera que es una herencia, es un patrimonio como lo que viene del padre, que hay que recibir, retomar y remontar, enriquecer, recrearlo, y suma todos los aportes. En el trabajo de la música se nota mucho eso. Un cielo azul, un monte gris, un río rojo que se va. Ella analiza las vertientes culturales, la asociación de esas vertientes con grupos dominantes y de algún modo todo cómo se la va viviendo en la realidad, ¿no? Y cómo conviven unas con otras en Misiones es característico. Ella
lo caracteriza bien a eso, cómo confluyen unas con otras y cómo la música popular, a través del chamamé y de otras expresiones populares, está viva y es recreada y va atravesando la región. Y en una oportunidad me tropecé, por decirlo de alguna manera, con un artículo chiquito de Lele que se llama Del guaraní reducido al peón rural. No sé si tenés ese artículo en mente. Ese artículo es de una densidad conceptual para explicar nuestras prácticas políticas presentes que yo no me había dado cuenta hasta que casi me fui al doctorado. Te voy a decir, todo ese tiempo me costó entender lo que Lele decía en ese artículo que, no sé, lo habrá escrito en la década de los 80, supongo, por ahí. Y de explicar cosas que a mí me costó mucho entender, digamos, que pasé por mucha teoría, entre comillas, para volver a entender lo que ella decía en ese artículo, y que tiene una vigencia para entender la historia presente y los procesos presentes, que creo que ese es, ese es el valor de los pensadores y los límites a veces de los pensadores que se anticipan mucho a su tiempo. Y en otro trabajo, por ejemplo, sobre la cultura guaraní, que sale en Ediciones Educativas, era un trabajo que hacíamos para la formación de los docentes de la escuela primaria, dice: la cultura guaraní vive, sus pautas conforman nuestro modo de ser. Y ella allí dice: es indispensable que al abordar el tema del epígrafe adoptemos la actitud reverente del que se aproxima a una realidad propia, del que emprende una reflexión casi personal. Y le dice al docente: es probable que usted espere frente a este tema un análisis descriptivo, un estudio etnográfico que lo informe. Sin embargo, le proponemos, sin restar importancia al valor de los aportes informativos, orientaciones para que inicie una reflexión con usted mismo, con sus alumnos, con el medio, sobre la vigencia de la cuña cultural con que el contexto guaranítico ha ido aglutinando los distintos aportes en la región. La propuesta es entonces que camine reverente por los senderos de una nueva perspectiva ante el tema aborigen. Pero eso lo hacía ante todo. Eso quería ella, una actitud reverente en ir develando paso a paso la realidad local, de manera de apropiarse de esa realidad, conformar una identidad y presentarse ante el país del cual nos sentíamos muy distantes y al mundo desde un lugar más jerárquico, más potente, con más poder. Lele fue la que me incentivó a no quedarme en los debates de superficie en este terreno, sino profundizar en una historia regional que tenía muchas materias pendientes y que necesitaba mucha gente que con rigor científico, involucrada en la investigación como práctica social inserta en un contexto regional, profundizara sobre cuestiones. Y ahí yo me fui aproximando al centro, a la actividad cotidiana de ella, a conocerla personalmente con más intensidad, y la labor que fue desarrollando en la búsqueda de la creación de un núcleo que trabajara esta materia pendiente que no solo era misionera, sino que le pasaba a todas las nuevas provincias argentinas y a las provincias en general, que frente a la historiografía nacional con un diseño roquista, por llamarlo de algún modo, que desdeñaba toda esta sucursalización de poder en nuestras provincias, ella lo analizaba desde la perspectiva de las cuestiones que estaban subyacentes y que no habían aflorado todavía, ¿no? Vos sabés, Luisa, que yo cuando llegué de Buenos Aires, porteñísima, 23 años, habiendo estudiado en Buenos Aires la historia oficial, pero además de Buenos Aires, muy restringida como toda historia oficial, y Lele me enamoró de la historia de Misiones. Sí, sí, sí. Pero le expresaba con tanto amor, y además un esfuerzo para que yo conozca, porque eso lo liga, ella como daba historia en turismo,
lo ligaba al conocimiento, a que yo tenía que conocer la provincia por estar en turismo. Claro, y por ser directora de la carrera. Claro, era como un... pero y entonces ella te iba transmitiendo, te hacía vivir la historia y te hacía vivir cada lugar de Misiones. Es impresionante ese. Me hacía sentir cercana a la experiencia jesuítica. Ella ponía un entusiasmo y un énfasis y una cosa que vos no lo vivías como un hecho histórico de 200 años atrás. Yo iba ahí a las ruinas y tenía un poco presente todo lo que había hablado con Lele. Sí, en cualquier momento. Me parecía una cosa casi actual. En el año 1982, Lele había creado el Centro de Estudios Históricos Culturales con el objetivo de generar un espacio, digamos, de investigación y de producción y estudios de la historia regional. Fui secretaria del Centro de Estudios Históricos y Culturales, que funcionaba ya en el segundo piso, frente a lo que es ahora el Departamento de Historia. Bueno, entonces ella me había contratado y yo estudiaba, y en los tiempos que no cursaba, escribía las notas, ese tipo de cosas generalmente. Hacer notas es lo que me tocó en un primer momento. Ella nos asignaba los temas, buscábamos la bibliografía e informábamos semanalmente de cómo iban los trabajos. Y en ese sentido era bastante rigurosa, porque descartaba bibliografía, profundizaba sobre alguna de ellas que ella conocía bien, y bueno, y así iban saliendo los trabajos del centro. Creo que fue la etapa más, la que le gratificó más realmente, la etapa del centro. A pesar de que nunca descuidó todo lo que pasaba alrededor, pero realmente esta etapa del Centro de Investigaciones, así como descubrió el mapa de Fuillán, cuando encontraba un texto, por chiquitito que sea, ella le sacaba un jugo enorme a cualquier texto que sacara, que encontrara. Por eso me dio un poco de bronca, si se quiere, cuando ella presentó un trabajo de esta naturaleza, y el doctor Meder le dijo: con esto usted puede hacer un muy buen trabajo de investigación. Y eso era un trabajo de investigación por la profundidad de las cosas que ella planteaba, ¿no? Horas y horas dedicadas al estudio. Pero además era una investigadora que tenía virtudes características o perfiles muy difíciles que converjan en una sola persona. Un trabajo casi artesanal de horas de archivo. Los expedientes del Ministerio de Asuntos Agrarios, de las mensuras de tierra, de los primeros lotes, de las primeras mensuras que se hicieron acá. Los planos de catastro, con un trabajo casi artesanal, de ir dibujando en papeles, digamos, transparente, las distintas transformaciones que se producían en el territorio de Misiones e ir superponiendo unos con otros. Era recortar, marcar cada lote, superponer e ir viendo las transformaciones. Y creo que desde esa perspectiva, digamos, fue reuniendo archivos, fue haciendo publicaciones, integró también la Biblioteca Popular, fue presidenta de la Junta de Estudios Históricos, y me sonrío porque digo presidenta, porque en realidad uno de los puntos de disenso y de discusión que teníamos con Lele era mi feminismo militante, que se traducía obviamente en las disputas por la palabra. Lele no hubiera aceptado la palabra presidenta, digamos, ¿no?
sin embargo, era siempre abierta a la discusión, digamos. Y nuestras discusiones subían mucho de tono muchas veces. Me acuerdo, tenían la pasión de los que hacíamos investigación. Y era un lugar por donde circulaba mucha gente, a veces solamente para acercarse a tomar un mate y conversar sobre historia regional. Ese espacio de discusión, porque no solamente era entre colegas, sino que ella entablaba, digamos, una conversación que era con cada uno de sus tesistas, de sus investigadores iniciales, de sus auxiliares, etc. Y siempre los acompañaba en todas las actividades que se podían ir generando, en tanto y en cuanto, digamos, el otro le permitiese. Lele requería un compromiso del otro. Y ella se entregaba a eso. Y fundamentalmente tenía un modo de vincularse con mucho amor por el otro. Se sentía parte de su destino, no solo educativo, sino personal. Tal es así que los acompañaba al archivo, los acompañaba en las jornadas a las cuales íbamos todos juntos en grupo, nos iba motivando, digamos, en esas actividades. También cuando venía con mis temas de historia política, Lele era no solamente una escucha atenta, era una testigo lúcida de muchos procesos históricos de la provincia. Y sí, tenía esa sencillez del sabio, ¿viste? De la sencillez de entender todo lo que pasa y si quiere, eso es un conocimiento holístico que no es muy común, ¿no? No es muy común. El tiempo nunca alcanzaba también entre esas actividades docentes y de investigación, entonces cada uno llevaba su redacción y en algún momento durante el viaje íbamos mirando, revisando lo que cada uno había trabajado, incluso la ponencia de ella, que estaba también puesta para que todos puedan criticar, comentar, sugerir lo que fuera. Así que íbamos armando, digamos, los últimos, esos escritos, reformulándolos en el camino para luego exponerlos oralmente. Tanto que una vez también me acuerdo que ella sacó una tijera de la cartera, comenzó a cortar, digamos, las hojas y con un hilo y aguja empezó a coser las partes que correspondían a la ponencia. O sea, iba escribía, le faltaba papel, progresaba sobre los bordes y daba vuelta y después le faltaba un papelito, escribía y lo cosía. Porque Lele escribía de un lado y del otro y escribía hasta en los bordecitos de las páginas. Ella ensamblaba, tenía un papel así, escribía con cosas, después con máquinas, después lo pegaba, ensamblaba, o sea que era como una cartografía de... Realmente una forma de construir la historia muy artesanal, muy artesanal. Y bueno, llegamos a una especie más allá del trabajo, luego llegamos a una especie más de relación que tenía que ver como, no sé, me parece, de amiga, de madre e hija, y entonces en cualquier momento se le ocurría decir, bueno, vamos a Santana, nos íbamos a la chacra. Armamos un día, las dos, a buscar las aguadas en Santa Ana, en la chacra de Santa Ana, que es lindera con las ruinas de Santa Ana, ¿no es cierto? Entonces armamos, ella tenía una camioneta, la fotógrafa, yo por supuesto, la fotógrafa, la volante, genial. Y las dos estábamos re chochas. Era una excursión de trabajo, ¿entendés? A recorrer los restos de la aguada, si había que constatar si existían esas, y yo sacaba las fotos. Yo sacaba las fotos de todas. Yo creo que en Lele hay que buscar justamente
esas raíces que sustentaban un modo distinto de pensar la historia y de la región, que en realidad significó ir, te diría yo, como escarbando y explorando esas raíces profundas que no se puede hacer cuando se escribe desde arriba nada más. Y me parece que Lele, y por eso siento que su ausencia por su enfermedad nos privó de esa otra articulación, por decirlo. La mecánica era publicar a toda costa, y esa no era la mecánica que a ella le interesaba. Creo que tal vez hubiera recibido menos críticas si lo hubiera hecho, como que efectivamente es la mecánica que advierto todavía hoy. Sí. Pero era un pensamiento con un sustento, empírico, documental, heurístico, digamos, que vos no vas a encontrar en Lele una consigna, por ejemplo, por decirlo así, o una idea que no tuviera con claridad su raigambre en las raíces. Creo que esa es una contribución que debe ser rescatada absolutamente y defendida, te diría, porque uno solamente desde ahí, aún aquellos que veníamos de algunas teorías, sabíamos que teníamos que volver a Lele, digamos. Yo quiero ir, las dos cosas que me había propuesto hacer con Lele, que no lo pude hacer, es leerle, ¿no es cierto? Y la otra cosa que yo quería hacer con Lele es traer su media torta, su torta de diapositiva, foto que sacamos nosotros, que saqué yo cuando hicimos las excursiones, y proyectarla y explicarle y sentir la sensación, a ver si ella reconoce. Esas fueron las dos cosas que quise hacer con Lele. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá. Ah, esta es otra cosa que me llamó la atención. Ah, esa es la higuera, ¿no? Comiéndose. Sí, pero ¿se dan cuenta que esa es una restauración? Claro. ¿Ves que todo lo que está acá al costado es el originario, ¿viste? Aunque hay algunas que están calzadas ahí en el coso. Pero toda esa especie de torre son agregados. ¿Cómo sabés lo valioso que son las fotos, ¿no? Cuando encontrás una cosa que... Claro, todo lo que se puede estudiar sí. De eso. ¿No? Claro. Cuando comenzó la democracia, Lele acompañó la gestión del rector normalizador Linares, pero creo que lo hizo con un objetivo fundamental, que era concretar un trabajo que ella venía tratando, gestiones que venía haciendo hace mucho tiempo, para lograr adquirir la biblioteca Caúl Grunwald. Un elemento que creo que no debe pasar desapercibido es la adquisición por parte de la Facultad de la Biblioteca del profesor Caúl. Él se iba de la provincia y había hecho acopio de una biblioteca muy interesante a nivel regional. La biblioteca Caúl Grunwald es la mejor y única biblioteca especializada sobre historia regional, que reúne libros desde 1890 que fueron adquiridos por el doctor Caúl, que a veces para comprar un libro invertía todo el salario de un mes de profesor jubilado. Y Lele sostenía que esa biblioteca tenía que estar en la universidad pública, digamos. Entonces, cuando tuvo media palabra sobre la posibilidad de comprarla, llamó a una tasadora del Banco Municipal de Préstamos para que tasara documento por documento, libro por libro.
Y luego vino la etapa de conseguir realmente los fondos para comprarla. Yo recuerdo, las luchas eran tanto académicas como políticas, porque había que conseguir los recursos. Ahí estaba la gestión de la biblioteca Kabul, ¿fue esa época? La compra de la biblioteca. Eso se compró cuando ella era secretaria académica y Linares era rector organizador. La idea de comprar eso fue una oportunidad. ¿Cómo les habían avisado ustedes que el tipo vendía la biblioteca? Sí, vendía. Ofertaba, y ahí empezaron las gestiones. Lele fundamentalmente empezó las gestiones y Linares, no sé dónde sacó el presupuesto. ¿No? Y ahí gestionan el CONICET, les pagó mamá, me parece, la compra de la biblioteca. Qué ideas las tuyas, ¿eh? Embarcarte en la... La biblioteca fue comprada y bueno, mientras en los años en que estuvo la biblioteca a cargo del centro no se extravió, no faltó un solo documento. Y esto es digno de ser rescatado porque cuando se enteró que habían elementos faltantes en la biblioteca, se hizo a la tarea, se impuso de vuelta a la tarea de hacer un inventario. Trabajaba desde las 7 menos cuarto de la mañana y en esa ocasión fue cuando le sobrevino el problema de salud que todos conocemos, ¿no? Creo que en ese momento se perdió realmente un elemento maravilloso para conseguir ese logro de redondear la historia regional, que era lo que ella aspiraba. Y después me voy al instituto y ahí de nuevo me encuentro con Lele. Me voy a la universidad. Y en ese momento Lele era directora de ese instituto. Y con las mismas ganas de antes y todos los demás, es que sale ese proyecto de la revista Estudios Regionales. El proyecto fue de Lele y lo enunciamos y yo acepté el desafío. ¿Por qué? Porque se sentía en ese momento que los investigadores que estaban trabajando ahí no tenían dónde publicar ni mostrar sus trabajos, medirse a ver qué es lo que pueden hacer, ponerlo a consideración de su par, bueno, todas esas cosas que significa publicar sus trabajos, ¿me entendés? Porque eran temáticos, ¿me entendés? Los números de la clase. Eran temáticos. El primero de todo fue de historia. Ella fue, ¿no es cierto?, la referente de esa serie, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque ella, iniciadora, ella tenía que empezar con la revista, mostrarle a los demás, ¿me entendés? Para que se animen y empiecen. Para que se animen, empiecen a mostrar sus trabajos, para que los demás lean. La tapa le hicimos hacer con Tito Morales, ¿te acordás? No. O sea, que era el diseñador, el arquitecto Tito Morales, que hizo ese campesino. Ese campesino que tiene el primer número. No sabía que era Tito. Al principio era la revistita, ¿no, Lele? La revistita. Y después, con el tiempo, yo empecé a ver que los investigadores ponían en su currículum. Y más te voy a decir, esa revista fue a parar a importantes universidades del país que nos pedían y nos mandaban unas revistas fabulosas, pero eran una cosa genial, ¿no? Tanto es así que nosotros una vez nos vino de la facultad de la Secretaría,
¿pero qué es lo que ustedes están mandando? ¿A dónde están mandando? Y eran las revistas de estudios regionales que mandábamos a esa universidad de Estocolmo, no sé de dónde, que nos pedían que intercambiáramos con ellos y nos mandaban revistas, ¿me entendés? Cuando yo te hablo de Lele y de su acción, evidentemente teníamos algo especial las dos para confluir en eso, ¿me entendés? Pero ponía tesón y llegábamos a hacer lo que nos proponíamos, ¿me entendés? Que a lo mejor si no se hubiera dado esa coyuntura, nunca hubiera salido esa revista. Jamás hubiera salido esa revista. Ya se había regularizado la universidad, en ese momento la editorial aparece cuando asume como rector Ricardo Biasi, también del riñón de Lele, otra de las personas que, digamos, funcionábamos todos con una especie de sentido de comunidad. Y Ricardo asume como rector, iba a una feria del libro a comienzos del 92, las ferias son marzo, abril, por ahí en ese lugar, cerca de Semana Santa, y viene crispado, dice: Río Cuarto se presenta en la Feria del Libro con una editorial, nosotros el año que viene tenemos que estar con una editorial. Muy bien. Y se lo dice a su secretaria de Extensión, secretaria general de Extensión, que era Eda Cornejo. Y entonces, ¿quién es capaz de agarrar esa papa caliente? Ana Gorosito. Pero la advertencia que me hace Eda Cornejo es: ni se te ocurra pedir presupuesto. A la pucha. Bueno. Con toda esa carga, vuelvo después de las vacaciones de julio y le cuento a Lele: mirá, estamos en un problema, más o menos tengo idea qué hay que hacer, pero no puedo pedir presupuesto. ¿Qué podemos editar? Y entonces ella me dice: mirá, acabo de hacer traducir del alemán un libro de unos colonos del Dorado, unas memorias, capaz que eso te interesa. Y claro, era maravilloso, una cosa extraordinaria. Y presentamos el libro en la Feria de Monte Carlo, la Fiesta de la Flor de Monte Carlo, por lo que para mí octubre del 92 es la fecha de nacimiento de la editorial universitaria, porque salimos con el primer libro que se llamó, y es Ardua fue la lucha, destino de los colonos alemanes en la selva. Sí, del señor Heinrich Bayreuther. Pero bueno, este es un producto maravilloso de Lele, inaugurando, digamos, una empresa maravillosa, que es que la universidad produzca libros, y que además produzca libros reposicionando a los colonos, a los pobladores, digamos, como autores, narrando y revalorizando su propia experiencia. Y yo la conocí porque mi padre, Julio César Sánchez Ratti, y el papá de Lele fueron compañeros de estudio en la escuela normal. Ambos se recibieron de maestros, tenían la misma edad, y desde entonces mantuvimos una relación de amistad que nos fuimos separando porque ella se quedó en Posada y yo me fui a La Plata a estudiar. Y nos reencontramos acá cuando Lele y un grupo de alumnos impulsaban la carrera de historia, y el Instituto del Profesorado fueron baluartes en la conformación de las bases de la Universidad Nacional de Misiones. En la etapa fundacional de la universidad, 1973-1974, yo llego con mi título bajo el brazo y con muchas ganas de ejercer la docencia. Por supuesto, desde la perspectiva de un campo disciplinar como el mío, el derecho, con alguna cátedra, y el resto actividad profesional, ¿no? Ahí la conozco a Lele y a las otras docentes que fueron siempre sus vínculos más directos en el ámbito de la docencia. Y yo te diría que de lleno entré
a un escenario que me mostró algo clarísimo, y con Lele como una personalidad muy destacada en ese contexto, que es esta idea de que la educación es un objeto de disputa social. ¿Por qué lo digo? Porque yo entré con mucha preocupación exclusivamente por mi clase de Derecho Constitucional en una suplencia que iba a ser por 30 días y cumplir a rajatabla con los preceptos básicos de una buena clase y punto. Pero de golpe y porrazo me vi involucrado y con muchas ganas y entusiasmo lo asumí en esa disputa que se daba en Misiones entre un profesorado de gestión estatal, público, que se insertaba en una universidad nacional, pública, gratuita, y una educación confesional muy influenciada por la Iglesia y en particular el obispado de la provincia, que puso en tela de juicio la existencia de los profesorados en manos de esa universidad que estaba apareciendo y surgiendo, digamos, y que tomaba la oferta académica del Instituto del Profesorado. Por eso el mérito de esta gente de poder trabajar en silencio y al mismo tiempo con una fuerte oposición del obispado, porque el obispado se crea acá juntamente con la provincialización. Y el obispado crea al Montoya y se opone a la creación del profesorado y de la Universidad de Misiones. El Montoya, con esta cosa del monopolio de los profesorados, que en realidad era la política de Kemmerer, digamos, acerca de tener el control político de lo que era la formación, sobre todo en el nivel secundario, no era pavada esto, jóvenes y adolescentes de la provincia de Misiones, cosa que de algún modo ha consolidado hasta el día de hoy. Y la verdad que en el profesorado los grupos eran lindos, pero se vivía la época de más tensión con el Montoya también, ¿te acordás? No, sí, eso nos unió mucho, nos dio una identidad muy fuerte también, porque de alguna manera en esa batalla nosotros también revisábamos nuestra identidad. Pero ¿en qué nos diferenciamos? La educación pública, laica, etcétera. Era una bandera, claro, nos identificamos. Nunca me olvido una vez haciendo el recorrido con la Secretaría de Extensión, que llevábamos folletos y queríamos hablar con los alumnos de quinto año, qué sé yo, en 25 de mayo no nos dejaron entrar a la escuela. En una escuela de secundaria de 25 de mayo. Nos dijeron que no, todos eran egresados del Montoya y el director también. Lele y el resto de los docentes me pusieron, digamos, a tono con esa realidad, y hubo movidas muy fuertes para preservar los profesorados, cosa que no se logró porque tuvo un peso notorio la Iglesia en esa disputa con las autoridades provinciales y las nacionales del momento, y fue un escenario que a mí me sirvió para conocer a mucha gente, y entre ellas a Lele, que la tengo muy en el recuerdo de esa instancia inicial. Había un fuerte posicionamiento ideológico desde el punto de vista de la defensa del ámbito de lo público, de la Universidad Nacional y de lo público laico de la Universidad Nacional de Misiones en relación con los proyectos de educación privada y sobre todo religiosa. Ahí había una fuerte colocación, era ideológico, y yo creo que viene de su compromiso militante público con el MID. Era muy notoria su identificación con el desarrollismo, con las dos figuras que tanto la de Frondizi como la del propio gobernador Heró, y me da la impresión de que esto está ligado a esa concepción que ella tuvo de un desarrollo provincial que por distintas circunstancias y avatares institucionales se frustró. Como buena participante de las ideas desarrollistas de la UCRI y después del MID, ponderaba mucho la formación de lo que ella llamaba una burguesía local, el empresariado misionero, y del empuje, del talento, de la claridad que tuviera el empresariado misionero para servir de motor que dinamizara el desarrollo. Entonces ella
vinculaba la posibilidad del desarrollo con el turismo. Sí. Y entonces yo creo que nos tenía a nosotros cargando eso, ¿no? Como la responsabilidad de que... los recursos con los que venían ustedes que estaban formados en turismo y los que podíamos aportar nosotros, que teníamos formación en otras áreas de conocimiento, ya no eran por ahí suficientes como para la envergadura que queríamos darle al proyecto turístico. Yo no sé si era excesivo. Era un tanto excesivo. Era un tanto excesivo. excesivo. Porque te digo, yo me sentía absolutamente sobrepasada por las cosas que quería Lele. Claro. Lele quería ya desarrollar una teoría. Pero ya la quería desarrollar con el turismo. La historia enganchaba como argumentación, como hilo conductor y qué sé yo, pero el turismo era el motor del desarrollo, el famoso desarrollo. Ella toma como plataforma casi cualquier institución cultural o educativa. Lele hace lo que hace desde el lugar donde estuviera. Nosotros trabajábamos desde la Dirección de Cultura, desde un cineclub en la plaza, desde la Biblioteca Popular. Todas las instituciones, todas las organizaciones eran válidas para llevar adelante la misión. Este era un poco... Lele quiso reemplazar lo misional. Una misión laica. Una misión laica, fundamentalmente laica, y creíamos mucho en el Estado. Yo creo que nosotros llevábamos adelante esto independientemente de las políticas de Estado, pero convencidos de la necesidad del Estado para implementar estas políticas. Estábamos convencidos de eso. Así que yo creo que Lele asumía plenamente en la cotidianeidad y en la charla su idea, su ideario político, su vinculación con el desarrollismo. Recuerdo una vez que iba a partir alguien que estaba solicitando una beca en Buenos Aires y yo fui a la casa, llovía cántaros y estaba el hijo mayor. Y entonces yo, para convencerla de que no se jugara, y ella me dice: pero qué negada que sos, porque a lo mejor en la gran ciudad, en contacto con otros becarios, se le despierta, ¿por qué le vas a negar? Esa era Lele. Creía absolutamente en las posibilidades de la gente y de los que tenía próximos mucho más. En ese sentido es la persona que más genuinamente representó el desarrollismo. Sí, porque lo veía siempre como una posibilidad de desarrollo, inclusive en lo humano. Vos sabés perfectamente que Lele podía hacer miles de cosas. El trabajo intelectual, si había hoy algo que le molestaba en el suelo, lo recogía. Y después, bueno, sabés también cómo le encantaba tener plantas alrededor del espacio donde trabajaba. Y la única que cuidaba esas plantas que estaban ahí, que todo el mundo decía, ¡ay, qué lindo, ay, qué lindo!, era Lele. Cuando llegaba la 1:15 y ella tenía que guardar sus papeles, era todo un drama, porque era bastante ergomaníaca, no podía estar un minuto sin hacer algo. Entonces, por ejemplo, cuando ya tenía que guardar sus papeles, le daba unas vueltitas a las plantitas, siempre en esos minutos finales ella algo tenía que hacer, ¿no? Ella había terminado de trabajar, ya se habían ido todos, y estábamos yo y Fernanda nomás, y llaman por teléfono y era Schiavoni que le reclamaba para que viniera a comer, que ya era la 1:30. Yo voy a buscarla y ella estaba regando las plantas como si nada. Y dice, che, Lele, le digo, tu marido te está llamando. Ay, dice, entonces se iba. Nunca voy a olvidar una vez que el marido le dice,
esto que estoy comiendo, Lelita, ¿cómo se llama? Se intitula y le inventó algo. Uno viéndola trabajar en la vida cotidiana, saliendo porque tenían las urgencias de a lo mejor una comida que preparar o unos hijos que atender, que seguramente los ha atendido como ninguna madre tal vez, y sin embargo estar al día siguiente tempranito armando fichas o enseñándole a cada uno de nosotros cómo armar una ficha después de haber leído un libro, con las cosas básicas. Todavía me acuerdo del cuadernillo 1 del Centro de Estudios Históricos Culturales, cómo preparar una ficha para ir recolectando documentación. Hay cosas que, claro, detalles muchísimos tendría que hacen que rescate esta figura y que me emociona cuando la cruzo en la vereda con su silla de ruedas y que solo me queda darle un beso en la frente y ponerme contento de cruzarla, ¿no? Pero mirá, ¿y esto de dónde salió? Esas son fotos que estuvimos encontrando. Del año 69, mirá. Claro, es la que te conté. Ah, sí. Pará, y las de historia. O sea que yo no pude encontrar en el trabajo. En el trabajo no pude encontrar las fotos. Los peinados todo elevado. Claro, eran otras épocas, ¿eh? De los batidos, Lele. Pero acá estamos como de la policía. ¿Y viste? Yo no me reconozco. ¿Vos te reconocés acá? Ella, pero mamá está son los rara. identitiches. Estos son fotos de cédula. Pero che, claro. yo habré perdido porque estoy ¿ves? en una Mari Ríos es reconocible. Mari Rosinseski. La que está re linda. Lele. Lele. Lele está rarísima, sin sus anteojos. Yo soy esta. Claro. A la foto. Pero vos estás segura. La Mariana Cerruto, miren qué linda que está. Mariana está bárbara. más o menos parecida. Ah, Ortiz, Pelaya Ortiz. Sí, Primera Pelaya. promoción. ¿Ves? Y Pelaya está acá en esta foto también. ¿Eh? Pelaya está acá. Sí, claro. Y yo, ay, mira, mira qué bien, mi amor, está joven. Yo parece que tengo una peluca. Pero vos no estás acá, ¿dónde? Bregamos por el ingreso del instituto a la universidad, que efectivamente así fue, y posteriormente cruzamos el curso de posgrado juntas. Y de ahí tengo una anécdota que es fantástica y que la pinta de cuerpo entero. A ella le gustaba que le leyeran. Entonces leíamos 5 o 6, se suscitaba todo tipo de controversias y ella dejaba el tejido y decía, o sea que, y hacía una síntesis absolutamente increíble con solo escuchar, porque uno necesita subrayar, qué sé yo. No, ella escuchaba y le bastaba para hacer una síntesis magnífica realmente. Cuando Félix Luna escribió Soy Roca, entonces todas las mañanas Lele y yo nos reuníamos en el centro, tomábamos mate o un té o algo por el estilo, y era como una especie de telenovela, ¿viste? Que yo a medida que avanzaba en ese libro, que es apasionante, bueno, entonces yo le iba contando a Lele, mira Lele, tal cosa, tal otra, es el libro ese. ¿Te acordás, Lelita? ¿Te acordás? No le leía, pero le contaba. Le hacías un resumen. Sí, no, era un libro. ¿Te acordabas? Las dos dimos historia moderna y ella me decía, porque siempre iba más allá de lo que decían los libros, ella imaginaba siempre un escenario diferente. Y si hubiera pasado tal cosa, ¿qué te parece? ¿Cómo hubiera reaccionado determinado personaje? Sentía por Artigas una admiración sin límites. Me decía, yo hubiera sido capaz hasta de cocinar para Artigas. Vos estudiabas con nosotros, por ejemplo, cuando teníamos que rendir Historia del Arte.
Bueno, entonces fuimos toda a casa, ¿viste? Ajá. Bueno, a la habitación grande. Sí. Bueno, las de Simón se acostaban en la cama grande y durmieron toda la noche. Bueno, y Lele, Lele se bañó, se vistió, puso un escritorio y estuvo toda la noche hasta la mañana siguiente despierta estudiando. ¿Te acordás? Sí, la Lele era noctámbula. Sí, ella era así, el horario de ella. Bueno, las otras roncadas, te imaginas que ni se presentaron. Bueno, con Chicha éramos muy sistemáticas y Lele, bueno, esa noche vino a estudiar y amaneció estudiando. Y al otro día, viste, fuimos todas a rendir. Sacamos todas 10, ¿no es cierto, Lele? La doctora también, que la luz, que tal cuadro, que vos te podés imaginar. Yo sentí una etapa muy plena de mi vida. Y le agradezco mucho a Lele eso. Y le agradezco el haberme hecho sentir con un compromiso tan grande y que la tarea me significara tanto, ¿no? Es un poco eso. Es un poco eso. Extraño mucho su acompañamiento en la vida. Su enorme lealtad, su enorme lealtad. Por eso digo que en estos 18 años después de su enfermedad perdimos una historiadora, pero nunca perdí una amiga, nunca. Creo que ha sido una persona militante de la amistad, sí. Creo que la convocatoria de Lele a gente joven, en ese momento puede haber sido, pero también a gente que ejercía la docencia con una mirada exclusivamente de dictado de clase y sin noción todavía de la integralidad de las dimensiones constitutivas de una universidad en cuanto a investigación, docencia y esto de alimentar la docencia a partir de lo que uno iba descubriendo en la tarea de investigación científica, lo producía ella y con una generosidad en el tratamiento con la gente que se ligaba a la actividad manifiesto, descargada y desligada de toda soberbia intelectual, de todo egoísmo, en un campo que es muy propenso a que lo tenga ese tipo de egoísmo, ¿no? El campo académico que parece tan distante de estas mezquindades, sin embargo, en ese sentido Lele extraordinario. Ella veía a la universidad como un vehículo absoluto de promoción humana y a eso apuntaba, porque nosotros dábamos clases en la escuela secundaria y siempre veía cómo de aquellos elementos menos dotados, probablemente ya tenía una confianza extrema en que la universidad podía hacer de ellos personas muy elevadas, realmente muy elevadas. Sobre todo cuando alguno de ellos dejaba caer algún pensamiento de esos profundos pensamientos. Tenía suficiente flexibilidad y apertura como para considerar que todos estábamos en igualdad de condiciones en el sentido de poder formarnos y transformarnos en investigadores posibles de transformar una realidad y de gestionar un perfil, un tipo de universidad donde fuera posible, digamos, el ingreso de todos los sectores sociales. Yo creo que eso le daba una frescura y una posibilidad de aproximación a mucha gente distante de la vida académica cotidiana en una provincia chica que recién empezaba ese mundo académico, que acortó, digamos, la brecha
de mucha gente que quiso aproximarse a la universidad y que tomaba con cierta distancia ese mundillo académico de tanto nivel, de tanta relevancia, y ella demostró que se pueden hacer las cosas con el mismo rigor científico, con las mismas cualidades y calidades, sin lo rimbombante de ese mundo académico, a lo mejor de otros centros mucho más cotizados en ese momento. Creo que yo, que venía de una familia que no tenía nombre, no tenía apellido para insertarme en el campo intelectual, y que además pertenecía a un sector no pudiente, digamos, pobre de la sociedad, podría ingresar, digamos, con esa ilusión de poder llegar a ser el genio en la institución o en el campo de la historia. Para mí eso fue súper importante porque pude llegar a tal vez tener la imagen de una familia intelectual que no tenía en la realidad. Lele pretendía que la universidad, pero particularmente historia, tuvieran intervención también en la cuestión de la preservación, pero también del estudio y del rescate del patrimonio jesuítico de Misiones, ¿no? Y ahí, ¿qué hace? Se compra una chacra vecina a la reducción de Santa Ana. Cuando haya en mis sienes copos de nieve y un mundo de paz y calma en mi corazón, a Santa Ana la antigua tal vez me lleve la dulce magia del duende de la ilusión. Ahora, ¿qué es lo que posibilita? Y ahí viene el trasfondo. Que Lele haga uso de esta voluntad a través de un acto heroico, que es comprarse una chacra. Es un acto heroico, es hundir un patrimonio, digamos, para que se pueda desarrollar la arqueología histórica desde la UNAM. Y acá, el componente faltante, y que quiero mencionar, es el profundo amor del doctor Humberto Schiavoni por su mujer, que sin arredrarse le dice: sí, está bien, yo te acompaño, esta es tu lucha, aquí estoy, y acompaña con su patrimonio la compra, que no es un acto de inversión de capital, a ver si me entendés, es un acto de profundo amor. Este hombre acompañó a su alocada mujer, y digo alocada en el sentido de la cantidad de proyectos y de iniciativas que ella iba poniendo en juego, y lo hacía porque tenía este sustento, digamos, el soporte, el piso, a través del cual Lele podía moverse, vivir y Yo te digo lo que me parecía que era para Lele, y creo que nosotros nos sumábamos a eso. Para ella era una causa. La causa era la provincia de Misiones. La causa de un compromiso, de un trabajo, de un involucramiento, de una actividad permanente. Y era una causa que requería trabajo. Marcar una impronta misionera de comprensión de los fenómenos sociales e históricos desde acá. Entonces esa revalorización del teatro jesuítico, y ahí los correntinos ni los formoseños ni los chaqueños nos podían venir a discutir que ese lugar del NEA era nuestro lugar, o de la música misionera, sobre la cual también escribió, y escribió con Luisa Selman. Nosotros partíamos de la premisa de que acá había que construir una identidad que era la identidad misionera, integrada al país, comprensiva de las influencias y necesitada de las influencias de la frontera. Ella reivindicaba muchísimo en sus trabajos toda la influencia paraguaya, brasileña, el guaraní de base, etc. Y sentía que a partir de la asunción de esta realidad, del conocimiento, se construía una identidad que nos permitía cualquier operativo de progreso, de desarrollo, de que ese era un punto de partida. Y ese punto de partida venía desde el lugar de lo cultural. Ese era el trabajo de Lele.
esta cosa. Entonces son, te diría, grandes líneas, pero líneas fuertes en el contexto de la época, líneas muy fuertes. Veníamos de un periodo de oscurantismo en materia de ideas, de debates políticos, de ocultamiento de ideas, y para mí Lele es la figura fuerte que pone estas cosas sobre la mesa y nos ayuda a los demás a también ponerlas sobre la mesa y discutirlas, es decir, hacer propias estas cuestiones y ponerlas en debate y darles argumentos, etcétera, ¿no? Y de ahí producir las transformaciones que la provincia necesitaba, que verdaderamente eran económicas y sociales, y en las que Lele sentía que el papel de la educación era relevante. Compartíamos todos eso. Vos sabés que me estaba acordando que Lele decía, cuando tomaba examen a un alumno de guía, y el chico recitaba lo que se suponía que era lo que había leído, y entonces Lele le miraba y le decía, si yo fuera turista, prefiero una grabación. Porque tal cual, porque en realidad yo estuve en muchas mesas de Lele y la verdad es que terminabas entendiendo lo que ella quería. Ella lo que quería era que el chico no solo conociera de historia, sino que transmitiera un compromiso. No, y un compromiso, una actitud docente frente a eso. Vos hablabas de la experiencia jesuítica y creo que yo, y no solo yo, lo sentíamos como que vos hablabas de una cosa casi actual, es decir, le ponías un énfasis, le ponías un entusiasmo al relato que yo lo percibía como que eso no era una experiencia histórica de 200 años atrás, era como que seguía vigente, ¿no? Eso era, sí, yo lo percibía así. Cuando ella hablaba de las cartas anuas, del estado de los caminos jesuíticos, de los traslados, de la vida, de las fiestas, y yo percibía eso como una cosa cercana. Cuando se analizaba que iban a declararnos una provincia, zona desfavorable, para darnos un plus a los docentes universitarios, y Lele se negaba terminantemente. Contra todo el mundo. Se peleó contra todo el mundo. Esta no es zona, es un lugar privilegiado, y todos ustedes. Y estaba... Sobre todo con los antropólogos. No, pero con todo el mundo, no había una, somos nomás. Todos queríamos cobrar más. Claro. Ella estaba indignada, humillada, se sentía humillada. Ella decía, hoy es un día que necesito meter las manos en la tierra. Y tenía un autito azul por entonces. Y se iba, arrancaba unas plantitas, traía, bueno, vivía en departamento en los últimos años, pero traía la plantita, lo metía en una... Era tan local, era tan de acá, tan de Misiones. Dice, me contaba eso también, que en Córdoba extrañaba tanto que echaba hierba en la hornalla que estaba prendida, y entonces la mamá decía, pero ¿quién derramó el mate? O no sé qué, y era ella que necesitaba sentir cómo se quemaba la hierba. Es muy, muy misionera, un esquema de misiones como pocos, sí. Lele era muy fiestera, adoraba las fiestas, adoraba los disfraces. Los bautismos de los chicos que ingresan a primer año, porque justamente ahí es donde con Lele actuábamos, hacíamos una especie de sketch y representábamos, y me acordaba justo que en el primer año, creo que era en la Peña Itapúa, habíamos representado un acto acerca de la historia de Roma, por ejemplo. Y en otra oportunidad habíamos representado una escena que significaba el bautismo en las reducciones jesuíticas, y me acuerdo que habíamos hecho unas chipas amasadas súper grandes así, y un chico que era también alumno de la historia, formoseño, que hablaba en guaraní, hacía de especie de sacerdote. Nos divertíamos, nos entregábamos
Lele fue muy generosa con mis hijos, los quería. Hacíamos fiestas en la villa, en la casa de ella. Intervenían sus hijas, animaban, tenían una alegría de vivir. Pasaba de la risa al llanto, disfrutaba de las cosas, se disfrazaba, nos disfrazaba. Y de esas fiestas de disfraz, ahora que lo pienso, digo, realmente qué cosa loca fue eso, la que organizó para el casamiento de su hija Lidia con Roberto Vinza, ¿no? ¿A qué suegra se le ocurre que la fiesta que fue en la chacra se organice con una fiesta de disfraz, ¿no? Y ahí no sé de qué me vistió, creo que era los que tiran pétalos de flores al paso de los novios, y para eso me puse el vestido de los 15 años de Luisa Selman. Deben haber fotos de eso. El vestido terminó desgarrado, mi hija después en su infancia lo usaba, pero debe andar por ahí. Eso da un poco el espíritu de Lele. Entraba por las escaleras y ya resonaban sus pasos, pero venía silbando alguna música, sea un chamamé, una galopa, una polca. Y generalmente trabajábamos y en algún momento escuchábamos ese tipo de música. Eso era bastante distintivo en ella. Y bueno, acerca de eso también, digamos, siempre habían algunos comentarios o críticas, porque de hecho en los box o en las oficinas de los otros investigadores no parecía muy bueno, digamos, que nos divirtiéramos escuchando la música y mientras trabajábamos. Lele era una mujer muy cuidadosa de todo lo que nos pasaba, todo lo que estábamos alrededor de ella, más cercanos, más distantes, ni que decir con sus estudiantes, con sus auxiliares de investigación, pero también con los colegas. Mamá, ese hábito que tenía de que le lean, ¿siguió conservando cuando estaba de investigadoras o leía más por motu propio? Después con los becarios y demás, más que nada, ella le enseñaba a leer a los demás. Sí, que te leyeran los Y vos te acordás bueno, yo no estaba de acuerdo como... Para mí vos perdías el tiempo. Pero bueno, viste, si vos perdías el tiempo es cuestión tuya. Y conmigo tenía una cosa muy especial de cuidado, porque ella, al verme madre sola, soltera, cuidando a mi hija, Dios mío, cómo me cuidaba, cómo cuidaba a Mariana. Trabajábamos como siempre y como ahora muchísimo, y entonces Marianita andaba a los saltos de acá para allá, terminaban los horarios de guardería, y entonces Lele la llenaba de crayones, lápices de colores, papeles, y alguna vez le rayó papeles de archivo, ¿no? Fue una cosa bastante terrible. Yo, así como me preocupé en su época, todavía me sigo preocupando. Ahora, a Lele eso no le molestaba, era su entorno natural. Yo me recibí en el 73 de profesora de historia y fui una de las profesoras de mejor promedio. Casualmente, en ese año éramos 2 profesoras que habíamos tenido 9,89 de promedio. Éramos candidatas a la medalla de oro. Y ahí se planteó un problema. El reglamento establecía que solamente una persona por carrera podía ser medalla de oro. Yo de estas cosas me enteré tiempo después. Lele comenzó como correspondía cuestionando el reglamento. Y después le dijeron que no, que cómo podían justificar el gasto de 2 medallas de oro. Y entonces Lele dijo, acá no se trata de reglamento, ni de justificación, ni de legalidad. Esto es una cuestión de justicia. Yo voy a comprar la otra medalla.
Entonces, mi primer contacto que la pinta Lele, como era Lele, digamos, es que yo siempre digo, yo le debo mi medalla de oro a Lele Schiavoni. Esa era Lele, digamos, ¿no? Tuvo una visión estratégica de lo que tenía que ser la investigación y el centro de investigación. Claro. Y todo era pulmón, todo era nuestros costos. ¿Te acordás, Lele? Éramos nosotros las que poníamos la plata, éramos nosotros las que compramos la máquina, la primera computadora, la compraste vos, Lele. Ella estaba atenta a todo eso, a su perrita que la acompañaba acá a la secretaría, a que todo el mundo estuviera bien comido también, ¿no? Entonces traía cosas para que nadie pasara hambre. Es decir, una mujer de múltiples coberturas, derramaba afecto, atención, en los más distintos planos. Desde el más afectivo y directo se puede tener con un niñito, como era el caso de Marianita, hasta un colega que estaba necesitado de información y ella buscaba en su archivo y te daba esa información. Es decir, una generosidad extraordinaria. Y después muy meritoria, Lele, porque fue siempre muy generosa. Sí. Algo que yo por ahí Vos le retabas, Susana. No le retaba, pero observaba con cierto... La generosidad, yo decía, mira, resulta que perdía horas enteras con fulanito o menganito, que venían, se nutrían de sus conocimientos, pero después en sus libros no aparecía citada, vos no aparecías citada. Yo la definiría como una persona profundamente humana, que era capaz de comprender los defectos mayores de la gente, sobre todo de la gente que tenía próximas. Era muy exigente con los propios, y bueno, y los resultados están a la vista, pero era muy magnánima en la consideración de la otra gente. Siempre le encontraba una razón que justificara conductas, aún aquellas que eran más mezquinas. Sí, sí, sí. Así la veo a mi amiga. Sí. A mí me emociona mucho Lele. No como una cuestión que fue y no es. Yo te diría que tuve una vida, me sentí mejor persona. Me sentí mejor persona con las cosas que Lele me dio. Y no solamente me las dio así de modo personal e individual, sino con todo lo que generaba alrededor. Tenía una mirada positiva, ella quería que trascendiéramos los rencores, los enojos, las nimiedades, las competencias personales que teníamos muchas obviamente en el quehacer, que las pudiéramos trascender y acordarnos que estábamos para una cosa más grande. Hola. Hola, Lele. ¿Te acordás de Luis? No. Y después, bueno, con la historia del museo, la vez esa que estuvimos en tu casa internados armando los disfraces para el barco. ¿Te acordás? Los sombreros y las cosas esas. Y ella llevó, ¿te acordás que había disfraces de los conquistadores? Claro, sí, hicimos en tu casa. Y sí. ella era la que nos tenía ahí sonando. Mira. Que pegue el botón, que saque el botón. ¿Te acordás? Eso es porque vos habías planteado en el guión la decadencia de España en ese momento como uno de los factores críticos, el estado de corrupción, de deterioro en el que había caído la corona. ¿Te acordás de esto? Esto también presentaste vos la propuesta de generar lo de los jesuitas. Claro, porque Lele planteó que tenían una formación así, como si fuera un ejército misional. Entonces lo representaron, asustaba un poco esa sala. Sí. Fue una de las que más quejas tuvo de la iglesia, esta sala.
Y sí, porque la verdad que eran soldados de Cristo realmente, y eran medio tétricos. Los soldados era amenazante, resultaba esa imagen. Porque además los habían puesto, no sé si te acordás, en una plataforma media levantada, así que vos te parabas enfrente y se te venían al humo los curas. Entonces la gente, sobre todo, tenía que llevarse una impresión, una sensación, ¿no? Una gente se asustaba. Se llevaba una impresión. Luis, ¿ves por ahí la foto en que está Lele? Mirando los trabajos. Sí. Es una de las fotos chiquitas, que está Lele con ese gesto que le era tan típico, que se agarraba el cuello. ¿Te acordás que tenías un gesto así? Acá está. Mira. Sí, típico, very typical. Típico, decime si no. Mira. Hace unos 2 o 3 años fui hasta Tacuapí Lodge. Sí. Y justo estaba la dueña, empezamos a hablar y yo le conté que yo había trabajado. Y entonces me dice, ¡ay, qué suerte! Y lo llamó al marido porque ella le contaba que se había sacado una foto en el museo y nadie le creía. Vos sabés que a mí me pasó que siento como que fue, bueno, una época que terminó, se destruyó todo, etcétera, ¿no? Y un día en la oficina donde trabajo, nunca comenté esto, ni a nadie le interesa tampoco. Vos sabés que, no sé cómo surge, un compañero me cuenta que sí, a mí me gustan mucho Misiones, nosotros fuimos y coincidentemente con nuestro viaje, que fuimos con mi señora en auto, qué sé yo, se inauguraba un museo en San Ignacio, una cosa tan interesante y tan impresionante, y me empieza a contar el Museo Vivo. A mí se me caían las lágrimas. El pobre hombre no entendía nada. No, me miró y me dijo, no, pero no era una cosa, dice, melancólica, triste, no era eso, no es por eso, no es por eso. Ay, sí, Lele hizo el asesoramiento histórico de esto. Claro. ¿Ves que hizo esto? ¿Ves que está como manuscrito? Mira, Lele, esta es tu letra. ¿Te acordás esa vez que estábamos realmente muy chiflados, los tres, que vos trajiste un libro del Furlo, no sé quién, y que te pusiste a contarnos cómo era la llegada del principal, que tenían unos arcos con flores y soltaban pájaros, y ya Luisa y yo queríamos salir a buscar pájaros, ¿qué sé yo, para hacer la fiesta? No, porque y vos claro. nos miraste y me dijiste, me parece que es mucho. Para que ella diga que... Eras la coherencia. Imagínate lo que seríamos nosotros. Lo que a mí me llama la atención, ahora que lo pienso, cuando yo veo que se necesitan años para hacer algo, en qué poco tiempo hicimos tantas cosas, ¿no? Qué manga de tarados, ¿no? Porque trabajábamos como enanos, ¿te acuerdas? Sábado, domingo, feriado, no había. Pero era la vida, ¿no? Eso, sí, era la vida. Era la ¿Qué me vida. sorprende de esa empresa de ustedes? La cosa multifacética, Sí. porque era tanto artista como el indio, como la del pueblo. Creo que era parte de una generación que se sentía política y personalmente involucrada en concretar un proyecto que había empezado con la provincialización o con los trabajos previos a la provincialización, que tuvo un momento fundamental en el gobierno de Heró, gobierno del que Lele participaba activamente porque era el grupo político que llevaba adelante ese gobierno, y que después, con la recuperación de la democracia, también trata de consolidarse en políticas públicas. Porque éramos muchos y siempre alguno tenía algún problema y bueno, medio que entre todos tratábamos de ayudarnos. Muy, muy interesante. A mí fue. lo que siempre rescatamos en estas reuniones que hemos tenido con Lele es como en los distintos grupos en los que participaste, por lo menos en varios de los que hemos mencionado, se armaba así esa fraternidad, ¿no? Esa sí. cosa de Sí, una sí. vinculación afectiva, académica, pero donde se consolidaban mucho los vínculos afectivos. Sí. Había una especie de respeto por el otro. Sí, y después, ¿sabés qué? Yo lo que rescato en ese sentido, Luisa, era
que sentíamos el compromiso institucional. La institución, como se dice ahora vulgarmente, teníamos la camiseta puesta. Compartíamos ¿viste? eso. Pero había como un, generacional. qué sé yo, encontrábamos, no sé ahora pero si están nosotros así. nos queríamos Pero morir antes, vos tenías que cumplir las 45 horas semanales, a nadie se le ocurría salir un minuto antes. Ah, no, eso Si sí. tenías una dedicación Sí, exclusiva, estabas al servicio. Cumplíamos el horario, horas y horas y Y horas. la nunca vida. trabajabas en otro lado, trabajabas en ese lugar y en ese lugar. a mí me tocó compartir también mi vida personal con personas que sentían el mismo mandato y que dedicaron su actividad a eso que era la construcción del paraíso que era Misiones. Con Lele al lado era muy fácil armar la cosa, porque vos le decías que era una cosa Claro. de la música. Y Lele ella te empezaba, sacaba un pa, speech, pa, pa, pa. te daba el contenido, te daba un argumento con el cual trabajar. Pero Entonces mamá, ¿y no cuándo era- dormías vos, No, el tema era Schiavoni. ¿O no? Que no Se permitiese quejaba. despliegue. Schiavoni quería algún límite para la vida privada. Quería almorzar. Tu padre, claro, esas pavadas. En realidad era una manera de funcionar que tenía Lele. Ella se entregaba a esa causa. No reconocía los límites entre su vida personal y su vida pública. Y nosotros adheríamos a eso. Y nos sentíamos muy plenos con eso. No era un sacrificio, era una manera de vivir que nos hacía felices. El escrito de Lele más a mano se grabó. ¿Te acordás que en esa sala también había una cinta grabada que vos habías escrito y entonces ponías ruidos? Sí. Y era el ruido de la fragua, el ruido de la cocina y qué sé yo, que había que conseguir. Porque ella te decía, acaba el ruido. Que Dios te ayude. Anda, salí corriendo y busca. Nos enriqueció mucho la vida nuclearnos de esa manera, ¿eh? Creer Sí, en sí. las cosas que hacía. Creíamos en las Sí, cosas que absoluta, hacíamos. Totalmente Y después convencida. también uno aprende de las otras personas, porque somos muy diversos éramos Sí. Sí. en todo. Y eso también es importante en la vida del trabajo y profesional de uno. Uno va conociendo gente distinta y que piensan distinto. Bueno, la diáspora, como diría Lele, que siempre usaba esa palabra, comenzó cuando empezó a organizarse La el democracia, tema de, claro, cada de uno las agarró elecciones. más o menos el, Sí, el ahí distintos se rumbos, pero diversificó hasta ahí la... éramos, No, porque se... Sí, en realidad lo Porque ya se unía fueron la los cosa mañanas. anti-milica y Claro, después empezaron claro. los matices a cobrar otra fuerza. ¿Te acordás? 86 escuelas recorrimos. Con el Citroën. Pero todo era un compromiso, ¿te acordás? Pero nos divertimos en esto, ¿eh? Pero todo era un compromiso. Porque además no había asfalto. ¿Vos te acordás en Pozo Azul que nos quedamos con el Citroën plantificado ahí? Casi te diría que arriba de un montículo de piedra. ¿Y ustedes viajaban Sí. las dos con Ana, las tres? Sí, iban? las tres. Y en la segunda etapa fue a Dayani también. Sí, y salíamos de una época en la cual Cada uno de los dibujitos. Esto estábamos tenía en un una sentido época que vos era le pleno gobierno militar, donde todo el tema geopolítico tenía Una connotación. una connotación muy fuerte. Sí. Y nosotros un poco lo que veíamos ahí era todo el elemento de transición que significaba la lengua, la música, la cultura. Chicas, yo me tengo que ir. Nos queda comentar un poco de la Bajada Vieja. ¡Ah! Lo de chicas, ¿No? ya La como- Bajada Vieja. ¿También eso entraba? Y bueno, eso nos quedó ahí, pero vamos a ver si lo podemos editar. Hay que terminarlo, Lele. A trabajar, Lele. Todo esto no es No termina. para Viene- nada. viene gratis, ahora no viene el es laburo. así. Pero yo creo que también era una característica muy nuestra en general,
de la época, pero muy de Lele el poner el cuerpo en las cosas que Todo el hacía. tiempo. Trabajar, organizar las sillas, subir, ordenar, Bueno, poner el era muy florero. de la generación también. Era de la nuestra generación. generación Sí, también sí. eso. Tampoco teníamos tanto personal, me parece. No, esto tenemos que hacer algo, Luis. Luis, tenemos que hacer algo. Lele, Yo me tengo que ir a atender. Lele, bájale la consigna. El dedito, Lele. A Luisito que se El dedito, baja. Me quiero ir, Lele, me quiero ir porque tengo que ver a mi hija. Pero falta terminar el disfraz del príncipe el miércoles. Pero además de decir las ideas, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién motorizaba eso? ¿Quién llevaba adelante? Bueno, y Lele era una de las que hacía de motor. Ponía tesón y llegamos a hacer lo que nos proponíamos, ¿me entendés? Bueno, esto está pendiente, Lele. No te hagas de la viva. No, Lele. No te hagas de la vivita. Escuchame, que yo... Mamá, tus discípulos, tu esposo rebelde. Lele, escuchame. No te lo vamos a permitir después que nos tuviste a nosotros años con todo esto. Ahora que vos nos hagas abandonar, no. Tal vez dependía un poco de la época también, y con eso me refiero a los ciclos que se cumplen, a la etapa. Yo me pregunto, ese compromiso que nosotros sentimos, muy fogoneados por Lele y por otra gente, eran de la época, no existe más ese compromiso, esa necesidad de transformación, eso asumir como un mandato de vida el tema de hacer algo por esta provincia y por la gente. Esa es una pregunta que me queda en suspenso. En realidad se la quisiera hacer a Lele, pero no sé si Lele admitiría que fuera un interrogante. Yo creo que para ella la respuesta ya está dada desde siempre y ella la seguiría militando. Esa era la forma de militancia de Lele. Ella conjugó mucho lo político con la actividad, cualquier actividad que llevara, docente, lúdica, cultural, desde los ámbitos en los cuales actuó y en las relaciones que establecía. Tenía un compromiso con las relaciones que establecía. Entonces, tus trabajos, así con tus agregados, las costuras que le hacía la costurerita de Villa Lanús. Podríamos traer eso, ¿eh? ¿Tenés ganas de que hagamos algo de eso? ¿No? ¿No tenés ganas? Pasamos a otra etapa entonces. Te digo que ya nos queda la etapa de los nietos nomás, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? Mi amor, mi amiga del alma. Somos amigas. Te quiero. Y a veces cuando hablo de ella no puedo empezar a hablar porque me emociono, y creo que va esa carga que trasciende la mera relación profesional de dos docentes en una universidad. Y ahí tomo, qué sé yo, identidades a través de Lele con mi propia madre, con mis propios afectos, con muchas cosas que no cualquier docente o muy pocos o ninguno puede producirte en tu vida personal, que es, mira, respeto inalterable, admiración por el trabajo que hizo, y tal vez los afectos me lleven a decir no está en el lugar que tiene que estar, en el reconocimiento de la universidad y de la gente que trabaja en el ámbito de los estudios regionales, porque son muchos los elementos que conjugados te llevan a que debieras tener un reconocimiento mayor
que seguramente no se corresponde con lo que ella misma hubiese deseado. Yo creo que fue muy mezquino, en realidad el resultado, fue muy mezquino lo que recibió por este compromiso tan ferviente que ella ponía en cada uno. Honestamente creo que ha sido pobre la devolución. Sí. ¿Qué ingratitud que tenemos como sociedad frente a nuestros maestros intelectuales, frente a nuestros docentes de las universidades, de la universidad pública que dejaron huella, digamos? Y creo que quizás la palabra maestro debería extenderla a los otros sistemas del docente, ¿no? Y la universidad, alguno de sus discípulos, digamos, tiene muchas deudas con Lele. Muchas deudas que ni siquiera fueron objeto, por decirlo de alguna manera, de usando una palabra académica, de un copyright citando adecuadamente que en muchos de sus trabajos está el origen de las investigaciones de Lele Schiavone, digamos. Para ella el tema investigación era un tema central y donde quería poner absolutamente todas las fichas y donde no fue cabalmente comprendida, y diría que en un 50% hasta el día de hoy no ha sido cabalmente comprendida inclusive en esta cosa de la cocina, de la investigación histórica, de la búsqueda del documento, etc. ¿Y del documento para qué? Porque acá tenemos otros historiadores locales que también en búsquedas enloquecidas del documento y monopólicas del documento, pero yo creo que las que ponía esos textos en contextos, esa era Lele, y ese era el talento que ella quería transferir a sus jóvenes. Quizás estaba consciente, pero esto lo arriesgo a decir, que no tenía todas las cartas para jugar una partida de póker, pero sí pretendía que los jóvenes sí las tuvieran, y se mató por eso, se rompió por eso. Entonces es una pena que todavía hoy ese sea un legado que está esperando que se recupere por la masa de estudiantes de historia que de algún modo usufructúan lo que ella produjo. Tengo la necesidad de que Lele, los trabajos y el espíritu que ella nos transmitía estén vivos. No quiero que nuestra querida Lele, con todo lo que produjo, sienta que todo quede en silencio con el silencio de ella. Las ideas habían cambiado en el siglo XVIII y el empuje misional jesuítico, también recibido en el siglo XVI, se tornó molesto. Se generalizó la intriga, la animadversión a la orden, que se tradujo en la expulsión de los jesuitas de los dominios de Portugal, de Francia, de España, e incluso con la supresión de la orden por el Papa en 1773.
pequeño amor, todo vive en ti y la tierra es en tu cuerpo fruta madura, me viene de ti, con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre ternura y pasión. Pequeño amor, todo vive en ti y la tierra es en tu cuerpo fruta madura, me viene de ti, con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre ternura y pasión. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corona en mis manos, todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Mi pequeño amor, todo vive en ti. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento. Mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Quizás estaba consciente que no tenía todas las cartas para jugar una partida de póker, pero sí pretendía que los jóvenes sí las tuvieran y se mató por eso, se rompió por eso. De algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
Mirá vos, fíjate vos en qué se convirtió esto. De alto nivel, fíjate vos. Ahora que se van a pasar por la televisión pública los documentales, mirá, si aparecemos nosotros